Determinen las corrientes de carga mínima y máxima con las cuales el diodo Zener de la siguiente figura mantendrá la regulación. ¿Cuál es el valor mínimo de RL que puede ser utilizado? Ya, a ver, primero tenemos dos preguntitas. Dice que la corriente de carga debemos hallar su valor máximo y su valor mínimo. Aparte de eso, debemos determinar el valor de RL mínimo para que justamente este diodo Zener conduzca. Y me dan las características del diodo Zener. El diodo Zener debe funcionar con 12 voltios, o sea que esos 12 voltios que me indica el problema, que lo voy a colocar por aquí, son los 12 voltios del voltaje de operación del diodo Zener. En este caso le está llamando simplemente BZ. Además de eso, también fíjate que me entregan un rango para las corrientes. Este IZK es la corriente que aparece en la tensión del codo del diodo Zener. Recordemos un poquito para que veas a qué me refiero. Cuando yo tengo aquí la gráfica de voltaje corriente, la parte del diodo Zener corresponde a esta región de acá, ¿no es cierto? Si es la gráfica, más o menos. Ya, aquí hay un puntito que justamente se le llama el puntito de rodilla, al cual le corresponde el voltaje de rodilla, que es el que hemos llamado BZ, que ahora el problema le llama voltaje BZK de rodilla. Y obviamente aquí aparece una corriente de rodilla, la cual se puede considerar que es la corriente mínima. Como no me dicen nada con respecto a los valores nominales o valores de operación, vamos a asumir que esto de aquí es el valor de operación mínimo. Y el máximo me lo dan por aquí, IZM. Ese es el valor máximo, recuerda. Entonces ya me dan un rango de valores para IZ. IZ mínimo, según lo que indica el problema, vamos a colocarlo por aquí a un costado. IZ mínimo es lo que aparece en el punto de rodilla. Esta curva, ¿no? Que parece una rodilla, por eso se llama punto de rodilla, es el valor de 1 miliamper. Y el IZ máximo es de 50 miliamper. Ya tengo esos tres datos. Luego, suponga por simplicidad un diodo Zener ideal donde donde su resistencia, esta acá es la resistencia en la que le llamamos RD, el profesor en este caso la ha llamado ZT. Ya, pero es cero, así que no vamos a tomarlo en cuenta, no nos interesa. Y además dice que BZ permanece constante y a 12 voltios, como debe ser, ¿no es cierto? Porque la idea de un diodo Zener es que su voltaje no cambie, y en este caso 12 voltios. Y recuerda, la corriente siempre va en esa dirección, aunque ya también el problema me lo indica, y siempre del mayor al menor potencial. O sea que esto es 12 voltios y es el voltaje de Zener. Entonces comenzamos nuestro análisis. Ya hemos visto los pasos, ¿no? Siempre el primer paso que vas a hacer es analizar con el Zener apagado. Recuerda que todo diodo apagado funciona como un circuito abierto. Entonces aquí no hay nada, está apagado. Pero sí se conserva el voltaje. El voltaje es el que debo analizar. Vamos a llamarle aquí voltaje Z. Y ahora lo que debemos hallar es el voltaje que está acá, que es el voltaje de la carga. Aplicando divisor de tensión nada más, el voltaje de la carga es igualito al voltaje de la fuente, que es 24, multiplicado por la resistencia donde está el voltaje que quiero hallar, que es RL, entre la suma de las resistencias. Recuerda, una de las resistencias es 470 y la otra es RL, ¿no? Aquí está 470, esta de acá, y esta es RL. Ahora recordemos, ¿no? El Zener estará apagado, mientras que el voltaje de L, ¿cierto? Que es el voltaje que aparece también en el Zener, que es BZ, sea menor que el voltaje Z de operación. O sea que el Zener enciende en el complemento, ¿no? Ya hemos mencionado esto bastante, ¿no? Porque en un diodo solamente tiene dos modos de operación, o apagado o encendido. Entonces, si para estos valores de BL está apagado, obviamente para los valores complementarios estará
encendido. Entonces, para que encienda, el BL mínimo debe ser igual a BZ de operación. BL mínimo es igual al voltaje del Zener de operación. Ahora analicemos un poquito esta ecuación. A ver, BL mínimo. Ya, BL mínimo es igual a 24 RL entre 470 más RL, donde recuerda que este RL es la resistencia que está acá y esa resistencia es variable. ¿Cómo sé que es variable? El problema me lo indica. Esta resistencia tiene un valor mínimo, lo cual implica que también tiene un valor máximo. Vamos a ver cómo podemos hallar ese valor mínimo o máximo. Vamos a analizar esta ecuación de acá. Porque si este valor de BL es mínimo, significa que esta resistencia va a tomar un valor en particular, que puede ser máximo o mínimo, que justamente me genera ese voltaje mínimo. Para esto voy a acomodarlo de la siguiente forma. 24, este RL lo paso a dividir acá, y ahora analicemos de la siguiente forma. Como esta cosita es mínimo, significa que esto es mínimo. Pero para que esto sea mínimo, como es una fracción, el denominador tiene que ser máximo. Como este denominador tiene que ser máximo, significa que estos dos términos son máximos. Bueno, esto es constante. Por lo tanto, este 470 entre RL tiene que ser máximo. Pero esto también es una fracción, y para que una fracción sea máxima, su numerador debe ser un valor alto y su denominador debe ser un valor bajo. Como esto es constante, RL debe ser mínimo. Entonces ya sé qué es lo que está sucediendo, ¿no? Para que el voltaje en la carga L, ¿no? En RL sea mínimo, la resistencia RL debe ser mínima. Y ahora despejamos la resistencia RL de esta ecuación. Recordando que de nuestro análisis previo, este RL es mínimo. Además que este BL mínimo para que el Zener encienda debe ser igualito a el BZ de operación. Pero el BZ de operación, o sea el voltaje que va a tener el Zener cuando funciona, es 12 voltios. Reemplazamos aquí 12 y aquí 12. Y obtenemos entonces el RL mínimo, que es 470 ohm. Y ya hemos respondido la primera pregunta, ¿cuál es el valor mínimo de RL que puede ser utilizado? Listo, ya tenemos la primera respuesta. Vamos a buscar ahora la segunda respuesta, que es determine las corrientes de carga mínima y máxima. Para eso vamos a tener que analizar cuando el Zener conduce. Cuando el Zener conduce, podemos utilizar el circuito que tenemos. El circuito que tenemos el de acá, ¿no? Porque aquí ya están todas las corrientes ubicadas, solamente me falta completar. Esta cosita es BL. Lo primero que vamos a hallar es la corriente IT. Dado que este puntito tiene 0 voltios y el voltaje Zener es 12, este puntito son 12 voltios. Este puntito de acá tiene 0 voltios, el puntito de acá 24 voltios y una corriente que va del mayor al menor potencial. Como conozco los potenciales y conozco la resistencia, puedo hallar IT mediante la ley de Ohm, la cual dice que la diferencia de potencial en una resistencia es igual a la corriente que pasa por esa resistencia, que es IT, multiplicado por la resistencia, que es 470. Y de ahí tenemos el valor de IT, que es 0,0255 amperes, que para entender un poquito mejor esta cantidad vamos a convertirlo a miliamper, siendo esto 25,5 miliamper. Lo convierto en miliamper para poder compararlo con las cantidades conocidas, las cuales son estos IZ de acá, el mínimo y el máximo, que están en miliamper también. Y ahora planteamos la siguiente ecuación, que es la ecuación de corrientes. La corriente IT que está ingresando es igual a este nodo,
es igual a la corriente IZ más la corriente IL. Pero recuerda que esto es constante. Ahora esto lo vamos a analizar de la siguiente forma. Como esto es variable porque está entre un valor mínimo y un máximo, podemos decir lo siguiente, ¿no? Esto es constante. Por lo tanto, si él toma su valor máximo, ¿qué es lo que debe pasar con IL? Debe tomar su valor mínimo. Y de ahí entonces ya podemos hallar IL, porque el IZ máximo es dado por el problema, es 50 mA. Indicamos por aquí entonces, esta cosita máximo es 50 mA. Y esta cosita lo acabo de hallar, 25,5 mA. Y de aquí vemos que el IL mínimo, ¿cuánto es? El IL mínimo es menos 24,47. Ya, pero aquí hay un pequeño problema, ¿no es cierto? ¿Puede ser negativo esta corriente IL? Bueno, me doy cuenta que esta corriente no puede ser negativo, puesto que aquí tenemos 12 voltios en el diodo Zener del más al menos. Y como estos dos están en paralelo, esto también debe ser 12 voltios. Pero si esto es 12 voltios positivo y esto es una resistencia, la corriente necesariamente tiene que ir del mayor al menor potencial. Y si esta corriente fuese negativa, la corriente tendría que ir hacia arriba, lo cual no tiene sentido. Entonces indicamos por aquí cómo la corriente IL tiene que ser positivo o mayor o igual a 0. Entonces el IL mínimo es 0 mA. ¿De acuerdo? Recuerda, la corriente de carga que está por acá no puede ser negativa porque siempre va del mayor al menor potencial. Entonces ya tengo el IL mínimo. Ya está. Vamos ahora con IL máximo. El IL máximo lo hallamos con la misma ecuación, solamente que ahora lo planteamos al revés. La corriente IT es igual a IZ más IL. En la situación anterior, el IZ era máximo y el IL era mínimo. Ahora hacemos al revés. L es el mínimo y L es el máximo. Pero recuerda que IT es un valor fijo, 25,5 mA, mientras que IZ es conocido. IZ es mínimo 1 mA. Y de ahí entonces ya tenemos la respuesta a la corriente máxima. La corriente IL máxima va a ser 24,5 mA. Y entonces estas dos son las respuestas para la corriente máxima y la corriente mínima. Y de esa forma entonces el problema está resuelto porque es todo lo que piden.